Bueno, estás escuchando ahora mismo, estás escuchándome y me estás viendo y te parece que no está pasando nada, ¿verdad? No pasa nada en este segundo o en estos 2 segundos, pero en tu cerebro ahora mismo hay o se cuentan por millones de operaciones químicas ahora en este momento. Estás reaccionando a lo que yo te estoy diciendo y tu cerebro está produciendo millones de operaciones químicas. Te concentras en tus sentidos porque vamos a abrir la Biblia y vamos a leer un pasaje. Ya estás pensando si has traído la Biblia o no y estás pensando en una serie de cosas en qué vamos a hablar y tu cerebro sigue desarrollando operaciones. Las mujeres se acuerdan en este momento de que se les olvidó echarle algún ingrediente al guiso. Y en este mismo momento, pues estas mujeres, o quien haya preparado el guiso, no tiene por qué preparar las mujeres siempre. Yo guiso, no. En ese momento estás hasta oliendo, ¿verdad? El guiso que tú haces con todo lo que le echas. Por eso te estás acordando que no le has echado algo y estás diciendo, pues ya no va a oler igual, o ya no va a saber igual. De repente huele los gusanitos que Esteban le acaba de dar a sus hijas. Así que aparentemente en un segundo no pasa nada, pero sí, pasan muchas cosas. Y en esta serie que estamos dando, hoy entramos en la última parte de la serie, que es, vamos a hablar de la cabeza, del cerebro básicamente. ¿Qué ha ocurrido en ese segundo, en esos 2 segundos? Mis oídos, mi nariz y mis ojos están grabando todo lo que ocurre a mi alrededor antes de que yo incluso sea capaz de conectarme conscientemente a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando o a lo que estoy oliendo. Y en esta mañana quiero hablar de los sentidos y su conexión con el cerebro y, por supuesto, con una aplicación espiritual a nosotros como el cuerpo de Cristo que somos. Segunda Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 16. Aquí hay un pasaje, bueno, pues bastante esperanzador para nosotros, la verdad, porque vamos a ver que no es fácil guiarse por los sentidos. Los sentidos incluso nos pueden engañar. Es la forma en la que tenemos de interactuar con todo nuestro medio ambiente. Y dice Pablo aquí en 2 Corintios, capítulo 2, por ejemplo en el versículo 5, Pablo habla de que cuando él llegó allí, pues no llegó con palabras de sabiduría, sino que llegó con la palabra de Dios, ¿no? Para enseñar. Y dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bien, habéis tardado en daros cuenta, No, lo siento, es un error ahí. Estamos en el versículo 8, sí, de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 8. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, pues si lo hubieran conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Bueno, mirad, aunque comparado con los animales, nosotros perdemos mucho, pero el oído humano tiene una facultad increíble. Vamos a ver un poco los sentidos en esta mañana, quitando el tacto, que ya lo vimos cuando tratamos el tema de la piel. Aunque perdemos mucho con los animales, pero el ser humano tiene un sentido también muy agudizado y muy específico, perdón. Las ondas que entran, cuando yo estoy hablando, las ondas que entran hacen vibrar tus tímpanos, de manera que puedes distinguir el ruido de mi voz en este momento. Es decir, tú estás ahora mismo escuchando y tú puedes distinguir mi voz de un coche que pasa, de un sonido, de una puerta que se cierra, de un niño que de repente pega un chillido o hace algo. Tú puedes distinguirlo perfectamente, a qué estás escuchando y a qué le puedes prestar atención. Después que el tímpano vibra, entran los tres huesecitos que tenemos, que son el martillo, yunque y estribo, y llevan la vibración al oído medio. Estos huesos vibran y llevan las ondas a tu oído medio. Entonces llega al oído interno, que se conoce como el órgano de Corti, y todo sonido que tú escuchas depende de esa cámara sísmica en la que el martillo y yunque y el estribo envían ondas, y ahí llegan al órgano de Corti y ahí eso los absorbe e interpreta los sonidos que llegan. Ahora, ¿cómo puedo distinguir los sonidos? ¿Por qué puedo distinguir los sonidos? Bueno, porque cada sonido realmente tiene su firma. Cada sonido tiene su firma. Por ejemplo, ¿sí? ¿Me escucha bien? Sí, sí. Me parece. Hoy lo he oído hoy. Si oyes una ola de moléculas oscilando a 156 veces por segundo, ¿sabes lo que estás escuchando? Un do menor de música. Por eso cada sonido tiene su firma. Y tu oído lo recoge, y tu oído lo filtra. Pero es el cerebro al final el que tiene que interpretar qué es lo que está escuchando. ¿Cómo puedes escuchar una orquesta sin volverte loco? Donde hay cientos de instrumentos y cientos de voces, pues te volverías loco, ¿no? Te volverías loco. Pero el cerebro junta todo y lo oímos. El cerebro es el que es capaz de juntar todos los sonidos que le llegan como uno y escucharlo en una perfecta armonía. Ahora el cerebro hace sus propias contribuciones de significado y emoción. Por ejemplo, tú escuchas una canción, ¿vale? Resulta que esa canción fue la que tú, así como que no quiere la cosa, le ponías a tu novia en el coche, ¿no? Para a ver si se daba por aludida, ¿no? Para ver, pues tú, y inmediatamente tú recuerdas o una canción que escuchasteis juntos, o lo que sea. Tu cerebro es el que le pone emociones, porque eso que entra simplemente son vibraciones. Por ejemplo, el olfato. Dicen que el olfato biológica o científicamente roza el misterio. Es imposible trasladar a un experimento o a algo el sentido del olfato, es imposible. Los científicos dicen que roza el misterio. Por ejemplo, el salmón. El salmón es un pececito que nace en un río, allí en el Quinto Pino, digamos, y el salmón baja por el río, llega al mar, recorre miles de kilómetros y cuando tiene que aparearse es capaz de volver donde nació exactamente. Y lo hace por el olfato, porque Dios le ha puesto a este animal unas células receptoras del olfato a través de por todo su cuerpo. Y es capaz de guiarse solamente por el olfato al sitio donde nació. Al sitio donde nació, miles de kilómetros. En la parte superior de nuestras cavidades nasales hay un parche de tejido receptivo
del tamaño de una moneda de un céntimo, más o menos, que ahí es donde llegan los olores y ahí es donde se procesan. La cantidad necesaria para desencadenar el olfato, pues desafía toda creencia. Es, como digo, es imposible reproducir o copiar eso que está ocurriendo cuando las moléculas llegan y las fosas nasales lo aspiran y llegan a ese órgano y las interpretan también. Bien, y si habláramos de la lengua, el sentido del gusto, sería lo mismo, ¿no? Ahí al lado está, en el parte izquierdo está la lengua, y la lengua tiene una parte para cada sustancia, lo amargo, lo ácido, lo salado, lo dulce, etcétera, etcétera. O sea, tiene una parte que dicen que es neutra, y ahí es donde curiosamente los científicos, los biólogos o quien sea, se le llamen, pues ellos han inventado, digamos, una sustancia hace mucho tiempo que influye en la mayor parte de la lengua, que la que es neutra, que se llama glutamato sódico, que es lo que trae los gusanitos, las patatas y todas esas cosas que te dicen, ¿a que no puedes comerte una? Eso es verdad, no te puedes comer una sola. Te comes una, te tienes que comer el paquete entero, ¿no? Yo le digo a Loida siempre eso, ¿no? Que cuando hace algo, galletas o algo, pues yo no soy capaz de comerme una, porque el problema no soy yo. Mirad, ahí están las células gustativas. Verlas, o sea, ahí está realmente separado, ¿no? Pero dice que verlo en un microscopio es un mundo apasionante. Y es como un paisaje de una montaña con cavernas, con picos, con de todo. Dice que es algo absolutamente increíble. Se necesitan 25.000 veces más para este sentido, por ejemplo, que para el olfato, para que funcione de una manera correcta. ¿Qué decir del sentido de la vista? No me puedo parar en ninguno, por supuesto. ¿Qué decir del sentido de la vista? El sentido de la vista es la que más aporta a nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. La vida es muy diferente, si puedes ver, así no puedes ver. El iris consta de unos músculos radiales y circulares que ayudan a abrir y cerrar la pupila, controlando así la cantidad de luz que entra en el ojo. Dentro tenemos una lente de máxima precisión, mantenida en posición por un líquido claro que se renueva constantemente para alimentar las células y al mismo tiempo matar los gérmenes. El oído, o sea, el ojo humano es, bueno, eso dicen todos los que estudian alguna parte del cuerpo humano, ¿no? Que es absolutamente increíble. La complejidad de sus células excede toda la imaginación también. Por ejemplo, nosotros tenemos en el ojo, que es lo que permite que entre la luz o no, millones de bastones y conos. Son dos partes dos células que tenemos. Y la función es percibir los colores, la cantidad de luz y de tonos. Por ejemplo, mirad, un búho solo tiene prácticamente bastones, porque eso le ayuda a ver por la noche sin ningún problema cualquier matiz, por muy pequeño que sea. Pero las gallinas solo tienen conos prácticamente en su visión. Y eso es para poder ver los insectos diminutos y poder comerse. Cada animal está preparado para interactuar en el espacio que le toca. Nuestro ojo deja entrar la luz, puedes ver una montaña o puedes ver una pulga. Es decir, es un sistema absolutamente increíble y revolucionario. Hasta, o sea, entran esos, las ondas de, no me acuerdo cómo se llaman, de luz, entran hasta que llegan a la retina. Y ahí paramos un segundo, hasta que llegan a lo que se conoce como la retina, que es la parte trasera posterior del ojo. Ahora bien, ¿piensas que nosotros podemos fiarnos de nuestros sentidos? Es decir, si hablamos espiritualmente, ya no solamente físicamente, nosotros espiritualmente podemos fiarnos de nuestros sentidos. ¿Puedo fiarme, por ejemplo, de mi intuición como cristiano? ¿Puede funcionar eso bien? Por ejemplo, hay un dicho, ¿no?, que dice
que el sentido común a veces suele ser el menos común de los sentidos. Así que yo puedo fiarme de mis sentidos. No debo de fiarme. Ahora, vayamos a cada parte que hemos visto, a cada sentido, y vayamos un paso más adelante. Algo increíble del cerebro, y que podemos, por supuesto, comparar con Cristo como nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza, ¿vale? Si ahora mismo tú dejas divagar tu mente, puedes oír en tu mente una canción, o la voz de un ser querido que ya no está. ¿A que sí? O sea, piensa en una canción que a ti te gusta. Piénsalo un momento. Y ahora escúchala en tu cerebro. ¿La estás escuchando? ¿Verdad que sí? Bien. No hay fuerza en este momento, no hay vibración, ni se puede descargar, ni están descargando las células receptoras de los sonidos. Sin embargo, todo en silencio, tú puedes escuchar una canción en tu mente sin problema. O puedes escuchar la voz de un ser querido que ya no está, perfectamente la puedes escuchar. Tu mente crea sonidos de lo que existe en cada centímetro increíble de la materia gris. Es decir, que al final tú no escuchas con tus oídos, escuchas con el cerebro. En los oídos lo único que hacen es recibir las ondas, el cerebro es el que escucha. El cerebro es el que escucha. Por ejemplo, la nariz. La nariz dicen que en parte es un órgano de nostalgia. Lo mismo. Ahora mismo, si tú te concentras, puedes recordar y oler una comida, o una persona, o un lugar. ¿A ti qué te gusta? Pues unas gambas, al ajillo, ¿sí? Bien, concéntrate un momento. ¿A que lo puedes oler? ¿O un puchero? ¿O un buen chuletón? ¿A que lo puedes oler? Puedes oler. Si te concentras, lo puedes oler. Pero no tienes un chuletón delante en el plato. Sin embargo, lo puedes oler perfectamente. El olor de una persona, el olor corporal de tu madre, a lo mejor de tu padre o de alguien que te llamaba la atención, pues de niño, tú puedes recordar perfectamente algo, el olor de tu casa, de tu habitación, del portal, del colegio, de de tantas cosas, ¿no? Tú puedes olerlo. Sin embargo, no estás recibiendo ningún estímulo para poder olerlo, pero lo puedes oler. ¿Y eso por qué es? Porque tú realmente estás oliendo con el cerebro. La nariz solamente es el instrumento para que esas moléculas lleguen y tu cerebro sea el que las interpreta. La primera vez que llega, el cerebro no la conoce, la graba y a partir de ahí ya está. Claro, la primera vez que tú comes algo, pues no sabes cómo es, pero después ya sabes cómo es perfectamente, porque tu cerebro la guarda. Bien, por ejemplo, las papilas gustativas. ¿Tú sabes que las papilas gustativas solo viven entre 3 y 5 días y mueren? Se van renovando. Así que las papilas gustativas que tú tenías cuando te comiste por primera vez un chuletón, pues ya no están, se han muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo puedes recordar todavía un sabor? Porque si, lo mismo, si ahora yo te digo que como sabe una naranja, pues esa está la boca agua casi, ¿no? Porque tú lo sabes. Bien. Así el sabor único experimentado o favorito tuyo existe en las fortalezas del cerebro. Existen las fortalezas del cerebro. Por ejemplo, dicen que en cuanto al sabor y en cuanto al olor, pues es un problema también a la hora de las adicciones también, porque no solamente es algo que tú gustes, sino que está en tu cerebro. Antes nos quedamos en la retina, ¿verdad? La cual, a partir de ahí, cuando llega la luz o lo que sea la imagen a la retina, a partir de ahí se dice que todo es electricidad. De hecho, en realidad, se dice que no vemos con el ojo, sino vemos más bien con la ayuda del ojo. Y de nuevo, el que ve es el cerebro. Desde la retina entran a la corteza visual, estimulando el milagro de la vista. Si ahora te concentras, de nuevo lo repito con esto,
Si ahora te concentras, puedes ver la cara de una persona a la que literalmente no estás viendo ahora. Alguien, ¿no? Yo te digo, es que esta mañana me dijeron algo de él. Por ejemplo, Rafael Nadal, digamos, ¿no? A que tú lo estás viendo, pero no está delante de ti, pero tú lo estás viendo ahora mismo, perfecto, al mismo tiempo que me estás viendo a mí, lo estás viendo. Así que toda la clave de todo es el cerebro. El cerebro es la clave de todo. Cuando pensamos en los sentidos, yo hice una pregunta, ¿no podemos fiarnos de los sentidos? Pues no. Pablo, cuando en el pasaje que estamos hablando, en el pasaje que leímos de 1 Corintios 2, está hablando de la sabiduría y de la sabiduría humana, de los griegos, de un montón de gente que para relacionarse con la vida y para interactuar con el mundo alrededor, pues usaban la sabiduría. Unos usaban una forma de sabiduría, otros usaban la filosofía, otros usaban el conocimiento, una serie de cosas. Pero Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, si Cristo es nuestra cabeza como la iglesia, nosotros debemos de interactuar con el mundo que nos rodea a través de Cristo y a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque son dos cosas que no cambian. Cristo no cambia y la palabra de Dios tampoco cambia. Tenemos dos sentidos, digamos, absolutamente fiables y a través de los cuales podemos filtrar las demás cosas. Si nosotros pensamos en cómo es nuestra vida fuera, la vida normal, pues lo mismo, tenemos un montón de estímulos, ¿no? Tenemos un montón de cosas que vemos, tenemos un montón de cosas que podemos oír, tenemos un montón de cosas que podemos tocar, tenemos un montón de cosas que podemos gustar, tenemos un montón de cosas que podemos ver, pero la cosa es si yo me puedo fiar de todo eso. Y Pablo dice, mira, yo no fío a vosotros, para ayudar, no fío a vosotros con palabras de sabiduría, sino con la palabra de Dios. Y dice, y el hombre natural, estas cosas no las puede percibir, porque se han de percibir como espiritualmente. Es decir, el Señor nos ha dejado la mente de Cristo, nos ha dejado la palabra de Dios y nos ha dejado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para percibir las cosas que nos rodean. No te fíes de tus sentidos. Yo recuerdo que nuestros padres nos decían, ¿no? De lo que oyes, ¿recordáis ese refrán? ¿Sí? ¿Cómo era? La mitad. De lo que oyes, créete. No. Era. De lo que oyes, no te creas nada. Y de lo que ves, la mitad. Ese era más o menos el dicho. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque es verdad que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos influidos por un montón de cosas. Y estamos recibiendo estímulos constantemente. Algunos pueden ser buenos, pero otros a lo mejor no tan buenos. Y no podemos fiarnos en lo que nosotros sentimos. O no podemos fiarnos en lo que nosotros pensamos. O no podemos fiarnos en que nosotros podemos controlar tal cosa o cual. Podríamos decir, yo no tengo tiempo, pero podríamos decir muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? De personas que se fiaron de sus sentidos. Personas que decidieron actuar como las circunstancias le decían. Y metieron la pata vez tras vez. La Biblia nos anima a confiar en los sentidos espirituales que tenemos. Ahí es donde sí nos ayuda a confiar, donde nos anima a confiar. Por ejemplo, lo que se conoce como el Shama, o algunos dicen el Shema, Deuteronomio. Oye Israel, oye es el verbo Shama en hebreo. Escucha, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Pero oír ahí es oír inteligentemente. O sea, si hay alguien al que yo tengo que oír y hacerle caso, es a la palabra de Dios. Si tengo que tener un sentido, si mi oído espiritual tiene que estar bien agudizado y sintonizado, pero con la palabra de Dios, no con lo que oigo fuera. Porque fuera puedo oír muchas ideas, y algunas son pues estupendas, pero muchas no concuerdan con la palabra de Dios. Por eso Dios le dice a su pueblo, ¿no? Oye Israel, escucha inteligentemente. Hebreos
El autor hebreo nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Recordáis lo que le pasó a aquella generación? Dios le dijo esto. ¿Y qué hicieron ellos? Lo contrario. Dios le dijo que oyeran atentamente a lo que Él les decía. ¿Y qué hicieron ellos? Oír atentamente a lo que otras voces y otras cosas les decían. Y así les fue. Así les fue. Como cristianos ahora estamos capacitados para escuchar la voz de Dios en contraste con las demás voces. Y en esa es en la que tenemos que concentrarnos. En la voz de Dios. Dice Pablo allí, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando hemos compartido con alguien y le hemos dicho que nosotros escuchamos lo que Dios nos dice y que obedecemos lo que Dios nos dice, pues cómo nos han puesto, ¿no? Seguro que nos han vestido de limpio, ¿no? Porque para la gente es una locura. Oír inteligentemente a Dios, renunciar inteligentemente a lo que Él nos pide renunciar, hacer inteligentemente lo que Él nos pide hacer. Para la gente es una locura. Te dirán, bueno, tú estás mal, o sea, te han lavado el cerebro. Dios le había dicho algo a Adán y a Eva, pero Satanás también les habló. Satanás también les habló. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Adán, Eva, esto. Pero hay alguien que vino también y les habló. Y Satanás le entró, los abordó por el camino de los sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto. Por ahí les entró a Adán y a Eva. Porque vieran aquello que era un fruto bonito, que tocaran aquello que era agradable el tacto, que probaran aquello que iban a disfrutar, verían como, así que él también, Satanás también les habló. Y nosotros tenemos esas dos voces, que normalmente, históricamente, de una forma ridícula, pero gráfica, hay en películas y en dibujos animados que siempre ha salido, ¿no? Cuando hay una persona y aquí le está hablando un ángel, ¿no? En el oído, y en el otro pues hay un pequeño diablo, ¿no? Hay que le está hablando también, ¿no? Y el tío pues se vuelve loco a ver a quién le hace caso. Bien, aunque sea una ilustración, esto es verdad. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, pero al mismo tiempo que nosotros escuchamos la voz de Dios y intentamos oír inteligentemente a Dios, Satanás ahí está también para hablarnos, para decir lo contrario, para matizar las cosas. Él es un experto en matizar, en justificar las cosas. Por eso haremos bien en oír inteligentemente la palabra de Dios, agudizar nuestro sentido, agudizarlo bien, sintonizarlo con lo que Dios nos dice. Dice Jeremías, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Jeremías le está hablando a una generación precisamente que esto hicieron, confiaron en los hombres, confiaron en lo que los demás le decían, en vez de confiar en lo que el Señor les decía. Y así les fue. Mirad que dice también el Señor, el mismo Jeremías, bendito es el hombre que confía en el Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Y cuando nosotros escuchemos algo de la palabra de Dios, mirad, lo más inteligente es hacer lo que Él nos dice. Y lo más estúpido es hacer lo contrario. Dice Santiago, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, nosotros, por medio de la palabra de Dios, recibimos los estímulos, ¿no? Podemos ver lo que el Señor hace. No tengo tiempo, pero hay muchos versículos que nos hablan de ver lo que el Señor hace, de gustar lo que el Señor nos da, de escuchar lo que el Señor nos dice, de palpar lo que Dios nos da cada día, etc., ¿no? Pero si no, lo que no podemos hacer es ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios.
Yo creo que es una forma de hablar. Cuando dice oidor olvidadizo, te voy a decir por qué entiendo eso. Porque no nos olvidamos de eso. El problema no es que nos olvidemos. Claro que lo recordamos. O es que cuando mentimos no nos acordamos ya, si es que es verdad que Dios, no me acordaba que Dios decía que no se puede mentir. ¿A alguien le ha pasado eso? O cuando hacemos algo que Dios desaprueba, cuando lo hacemos decimos, anda, pues es verdad, se me había olvidado a mí que yo no puedo hacer esto. No, lo recuerdo perfectamente. El tema es que lo olvido. Y recordáis el sentido que explicamos, el sentido recibe los estímulos, llegan al oído y en el cerebro se graba y el cerebro lo recuerda siempre. Y eso es lo que tenemos que nosotros procurar. Recordarlo siempre como que esté presente en nuestro corazón y presente en nuestra mente. Cada una de las cosas que Dios dice. Mirad la vista, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, olvida qué clase de persona es. Santiago está poniendo un ejemplo, ¿no? Que nadie se pone frente a un espejo, se mira como es y se va sin ningún problema. No. Cuando una persona se mira al espejo es porque pues, queremos poner la corbata, si la usas, peinarte, ver a ver si estás guapo, guapa, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que estés bien, tú te vas. Pero si escuchamos la palabra y no la hacemos, pues es semejante a eso, un hombre que se ha visto guapo y se va y ya no se acuerda. Dice el Salmo 34:8: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Prueben y vean. Aunque es distinto en el sentido del gusto, pero también probar algo, ¿no? Experimentar. ¿Y qué es lo que nosotros siempre tiene que estar en nuestro corazón? Que el Señor es bueno. Y que aún con los estímulos y las cosas que los demás me digan, yo confío en el Señor. Confío en el Señor que Él es bueno. Que lo que Él me pide es lo más lógico que pueda hacer. Y Satanás te va a hablar también y te va a decir, hombre, ¿te vas a perder eso? ¿No vas a poder hacer eso? ¿Estás seguro o segura de que eso es lo que va a ocurrir? Pero el Salmo nos anima a probar y ver que el Señor es bueno. Que recibir los estímulos de su palabra, del Espíritu Santo, y poner en funcionamiento la mente de Cristo en nuestras vidas es lo más inteligente que podamos hacer y es la mejor manera de interactuar con las cosas que tenemos. Porque mira, ¿qué dijo Jesús? Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Es decir, cuando nosotros interactuamos con el mundo, con nuestro mundo natural, el problema no es lo que entra. El problema es cuando esas cosas están enraizadas en nuestro corazón. Entonces ya no hace falta que entre. Realmente lo que está ocurriendo es que sale. Cuando tú hueles algo, el problema no es que tú huelas eso y te huela peor o mejor. El problema es que tú eso lo tienes en tu cerebro grabado. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Pensamos que son los demás o las circunstancias las que nos hacen. No. Eres tú mismo. Es lo que hay o sea, tu cerebro eres tú, realmente. Es donde está tu conciencia, todo lo que tú piensas en este momento. Es donde está. Y de ahí es donde tiene que salir. Cuando Cristo llena nuestro corazón. Cuando Pablo dice, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Viva en abundancia en vuestros corazones. Porque lo que va a salir también va a ser mejor, supuestamente. O lo que David dijo, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En lo más profundo de nuestro ser, ahí hay cosas ocultas. Que
los estímulos de fuera lo único que hacen es, valga la redundancia, estimular eso que hay en mi corazón. Dice, líbrame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y Satanás alimentará cualquier cosa para ocultar esas cosas. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que el problema de Adán y Eva, o uno de los problemas de Adán y Eva, fue su orgullo. Y eso fue lo que alimentó Satanás. Bueno, el orgullo, según dicen, es como la ropa interior, ¿no? Es lo primero que te pones y lo último que te quitas. Ese es el orgullo. Y Satanás alimentará eso siempre. Alimentará para que de nosotros salgan cosas. Pero mira, voy terminando. Dice Pablo, ¿por qué no llegan solo los sentidos? ¿Por qué no llega solo el fiarse, el que podemos fiarnos de nuestras reacciones, de nuestra intuición? Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mirad, no basta simplemente con decir, yo sé lo que aquí dice. No basta simplemente con decir, es que yo sé que en 1 Corintios tal, o en Santiago, o en Hebreos, o en Juan, dice tal cosa. No basta solo con eso. Y Pablo dice, es que el problema no es que tú sepas algo, el problema es que las armas que tenemos en nuestra contra son poderosas y son espirituales. Por eso han de derribarse también como espiritualmente. No podemos interactuar, tenemos siempre que llevar, como Pablo dice, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te pongo un caso, el de José. Cuando José, ¿no?, pues, empieza a recibir una serie de estímulos y la mujer de Potifar le dice pues, que se acueste con él. Y ahí él está recibiendo un montón de estímulos. ¿Qué tal que José hubiese intentado reaccionar a los estímulos que recibía? Pues la historia seguro que hubiese sido otra. Pero él sabía que no podía reaccionar, interactuar con esos estímulos. Y lo que hace José es, se va, escapa. Cuando David fue a hacer una incursión a los enemigos, y David viene. Y cuando David llega, ahí en 1 Samuel 29 y 30, cuando David llega, resulta que los enemigos habían conquistado el campamento. Se habían llevado las mujeres, los niños, se habían quemado todo. Y ahora llega David con los suyos y allí había algún sobreviviente. Y nos dice el texto que cuando David llegó, el pueblo habló de apedrearlo. Pero a David, no a los enemigos, a David. Y David ahí está interactuando con sus hermanos en el Señor. Y sus hermanos, en vez de... Pues él había estado luchando las batallas de Dios, pues encima quieren apedrearlo. Y dice que David se angustió mucho. Pero dice que David, ante todos esos estímulos, habían llevado también a su mujer, habían quemado sus cosas. Y el cuerpo seguro que le pedía otra cosa a David. Pero dice que él consultó al Señor y que se refugió en el Señor. Y ante la imposibilidad de poder interactuar de una forma lógica o coherente, nos dice el texto que consultó a Jehová diciendo, ¿seguiré a esta tropa? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Es decir, ¿qué está haciendo David? Allí si ves el capítulo, hay un montón de cosas que están interactuando con David. Él está experimentando un montón de cosas. ¿Y qué hace David? Consultar al Señor. Y el Señor sí le dice específicamente, ve detrás de ellos, yo te voy a bendecir, te voy a ayudar y los vas a conquistar. Buena decisión y sabia la decisión de David. Porque ante cualquier cosa en la vida, ¿qué tengo que hacer? Consultar al Señor. Orar antes. Pedirle al Señor sabiduría. Decirle si lo que estoy escuchando, lo estoy escuchando bien. Si es correcto lo que estoy escuchando, esa propuesta.
ver las cosas, los planes que pueda haber por delante y pedirle al Señor, ¿no?, que abra mis ojos, que yo pueda ver lo mismo que el Señor está viendo, que yo pueda ver los mismos planes que el Señor tiene para mí. A la hora de gustar las cosas, de ver las cosas que hay a nuestro alrededor, lo mismo, ¿no? Porque el cuerpo nos va a pedir otra cosa. Pues poder también pedirle al Señor, ¿no?, que el Señor me dé sabiduría. Y el autor de los Hebreos, ante todo esto, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Y yo siempre lo digo, que cuando el autor a los Hebreos menciona estas palabras, allí en el capítulo 12, cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, da la impresión de que esa palabra, puestos los ojos, es un término que tenía que ver con algo, fijaros, que tenía que ver con enfocar. Es decir, no es solamente ver, sino enfocar. Como cuando tú vas, los que os gusta la fotografía, ¿no?, tú vas a un sitio, al campo, y te llevas tu cámara de fotos, ¿no? Y ahora tú ves de repente una avispa o una abeja que está en una flor y que va ahí a comer, ¿no? Y tú quieres sacarle la foto en primer plano a la avispa, ¿qué haces? Pues adaptas el zoom, ¿no? Enfocas el zoom y ahora lo haces pequeñito y le sacas la foto a esa escena. Lo demás todo está ahí, pero tú le sacas la foto a esa escena, a esa flor con esa avispa. Eso es lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Mirad, tantas cosas que hay en la vida, tantas oportunidades, tantas cosas que hacer, tantos sitios donde ir, tantas posibilidades. Pero el Señor, ¿qué pide de nosotros? Que enfoquemos nuestra vista en Él. Y que Él nos ayude y que Él sea nuestra cabeza. Que no veamos nosotros, sino que veamos las cosas a través de Él. Que no oigamos nosotros, sino que escuchemos las cosas a través de Él. Que no probemos las cosas, sino que lo hagamos a través de Él. Que no toquemos las cosas, sino que lo hagamos a través de Él. Y si nos fiamos bien del Señor, iremos al destino. Como Jorge nos decía, ¿no? Puede ser que el camino sea oscuro y difícil, pero al final te lleva al sitio. Y si ponemos nuestros sentidos en el Señor nos llevará a buen puerto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, líbranos de fiarnos de nosotros mismos, líbranos de fiarnos de los hombres, y como leímos en tu palabra, Señor, bendito el hombre, la mujer que confía en el Señor. Señor, queremos hacer todo lo que hacemos a través tuyo. Señor, que tú seas nuestra cabeza, que tú seas nuestro cerebro, Señor, y que nuestro corazón y nuestra mente esté llena siempre de ti y esté llena siempre de tu palabra, y que el Espíritu Santo sea esa persona de la Trinidad que nos haga oír, ver y caminar de la forma en la que tú quieres, Señor. Gracias porque tú nos diriges a través de tu palabra, y cada uno de nosotros que estamos aquí, si te tenemos a ti en nuestro corazón, Señor, tenemos la mente de Cristo. Señor, gracias por este recurso y ayúdanos a vivir inteligentemente. En el nombre de Jesús te lo pedimos.